¿Cómo están? Saludos a todos los que nos están escuchando a través de sus pantallas. Estamos acá y tenemos el honor de tener al doctor H.F. Mancilla. Es realmente un privilegio estar junto a él, debido a que se lo considera también un personaje internacional y a la vez investigador. Tiene bastante recorrido y para mí en realidad es un honor estar junto a usted. Gracias por sus amables palabras. Bien, lo que nos atrae aquí, estimado doctor, es sobre este pequeño texto, una visión crítica sobre la filosofía andina, que puede parecer simples hojas, pocas, en cuestión de voluminosos libros, pero me parece que es puntual, específico y con grandes dientes, si se puede hacer una analogía. ¿En qué sentido? Porque hay que señalar que el estimado doctor, y es cierto, que se enfoca bastante en la crítica, y eso hay que valorar en estos tiempos, ya que todos aceptan lo que puede decir el internet o puede decir un tercero, pero no se sujeta a una crítica. Entonces, de esa forma, yo considero al doctor es un personaje realmente que critica bastante. Gracias. Y eso es saludable para una sociedad, y al menos en una sociedad que tiene libertades y derechos. Bien, tal vez como un entremés, que de alguna forma también lo ha mencionado, no va específicamente en su libro, pero sí lo ha tocado, no específicamente. ¿Cómo usted entiende las élites? Es decir, ¿tiene alguna función las élites en una sociedad, en un gobierno? ¿Es saludable que existan élites? Los testimonios históricos más antiguos que existen, las tablillas de arcilla de Sumeria y los jeroglíficos egipcios, ambos de 3000 antes de Cristo, nos hablan ya de sociedades altamente jerárquicas. O sea, cuando el ser humano aparece en la historia documentada, en la historia escrita, ese ser humano emerge dentro de sociedades compuestas con la forma de una pirámide. Arriba, la parte más estrecha, está la cabeza, lo que usted llama la élite, y en el fondo, abajo, está generalmente la clase campesina, la trabajadora, con naturalmente clases en el intermedio. Pero la existencia de élites, o sea, de clases dirigentes, aparentemente corresponde a una necesidad humana básica. Digo aparentemente porque obviamente existen teorías anarquistas y de otro tipo que quieren abolir las élites. Todas las tendencias socialistas también han tratado de mitigar o de liquidar a las élites. Pero lo más curioso del caso, y esto nos muestra la resistencia y la pervivencia de grupos dirigentes, es que los experimentos socialistas y también los poquísimos anarquistas que han habido en la historia de la humanidad nos han mostrado la existencia de clases dirigentes muy privilegiadas. Una élite es en el fondo una clase alta que goza de privilegios legales o extralegales. Y en todos, sin excepción alguna, todos los experimentos socialistas que se han dado desde la Revolución Soviética de 1917 hasta el llamado socialismo del siglo XXI, vemos la existencia de clases altamente privilegiadas, como la boliburguesía en Venezuela, la alfatocracia en Cuba, la nomenclatura en la antigua Unión Soviética, la élite empresarial conformada por gente inmensamente rica en la República Popular China, y esos empresarios
están representados en los escalones más altos del Partido Comunista. Por lo tanto, podríamos decir que la existencia de élites es algo, por lo menos, inevitable. El primer experimento realmente que podríamos llamarlo consciente de destrucción de élites fue la rebelión de los anabaptistas en Münster, en el norte de Alemania, en 1534. Echaron a la nobleza, mataron a todo el que tenía alguna posición importante o algo de dinero o más cultural, y dijeron que iban a establecer el gobierno de los iguales. Lo que apareció ahí a los pocos meses es una élite dirigente extremadamente privilegiada, y el caudillo izquierdista de la revuelta de Münster se proclamó rey a los pocos meses y restableció una estructura piramidal jerárquica clásica. Entonces, yo simplemente me atrevo a decir que no podemos evitar la formación de élites. No sé si es algo natural, eso es muy difícil, ese terreno es especulativo, pero no hay duda que el ser humano tiende a la formación de ese tipo de grupos. El biólogo alemán Konrad Lorenz estudió también la conformación de élites en animales y ha demostrado que, aparte de la apariencia exterior, que todos son iguales, por ejemplo los gansos, el tema favorito de él, y otras especies animales, todas configuran jerarquías internas, y hay algunos que son los que mandan y la mayoría los que obedecen. Por lo tanto, me permitiría afirmar que puede haber, no conozco el tema bien, una base biológica para la conformación de élites. Eso no me atrevo a discutir sobre el tema porque no soy biólogo ni lo conozco bien, pero aparentemente la conformación de élites es algo reiterativo en toda la historia de la humanidad, y lo que más llama la atención es la emergencia de élites en sistemas sociales que pretenden abolir desigualdades. O sea, los modelos, los experimentos igualitarios como la Unión Soviética, Cuba, China, Camboya, Vietnam, terminan en su propio seno produciendo élites muy privilegiadas. Ahora, no sé si son necesarias o no me atrevo a afirmar eso, pero don Javier, parece que tenemos élites todavía por mucho rato en el futuro próximo de la humanidad. Sí, puede ser, sí. Y eso trae a colación en relación a lo que usted mencionaba, esta clase de privilegios que tienden a tener esta clase de élites. Y puede que de alguna forma entre el tema del libro. ¿Por qué? Porque ahí aparecerían esta clase de filosofías y teorías andinas, donde menciona su libro. O sea, es como si menciona a partir, en el inicio de su libro, menciona que esto nace a partir de una especie de sentimientos profundos que de una forma están en contra de lo que representa Occidente, el imperialismo y estos factores. Entonces, y los que postulan esas teorías de la filosofía andina, anticapitalistas, antimodernismos, postulan y proponen que pueden generar un sistema de conocimiento propio, pueden generar su propia economía, su política, incluso hasta su tecnología. Algunos mencionan que pueden generar eso. Siempre, claro, en esta clase de intento de generar algo nuevo, algo propio, siempre está empañado con un anti-occidentalismo. Y la pregunta sería, estimado doctor, ¿usted cree que se pueda generar esta clase de conocimiento propio actualmente, digamos, a partir de esta filosofía andina? ¿Y cómo sería, digamos, el conocimiento? ¿Cómo lo harían?
Es una pregunta muy difícil, don Javier. Lo que se puede decir sobre esta pregunta tiene un fuerte elemento especulativo. Pero me animaría, simplemente viendo el desarrollo de la humanidad, que no es tan diferente en el área andina, me atrevería a decir que los seres humanos, cuando establecen un nuevo sistema social, un nuevo régimen político o algo así, siempre insisten en la originalidad del mismo, es decir, en el carácter propio, no imitado, no copiado de fuentes externas. Y eso lo ensanchan también al campo de la filosofía en general y del conocimiento científico en particular. Pero todos estos intentos de un pensamiento absolutamente propio, curiosamente se conforman criticando al otro, oponiéndose al otro, o sea, en este caso al capitalismo o a la cultura occidental. Y eso ya muestra que la identidad propia, lo que se quiere como lo más profundo de lo propio, siempre está de alguna manera enmarcado en la oposición a los contrarios, a los que vienen de lejos, a los enemigos, al adversario, al conquistador. Es decir, se lo puede llamar de muy diferentes maneras, pero generalmente los que proponen eso terminan imitando aspectos importantes de aquello que combaten. Lo más interesante en este caso es leer algo de Fausto Reinaga, por ejemplo. Él escribió varios alegatos poéticamente muy brillantes contra la cultura occidental y contra las maldades unidas al capitalismo occidental. Pero cuando él, por ejemplo, hace un retrato de la comunidad ideal de Sacabamba, que la llama así, él describe esa comunidad de Sacabamba, que puede estar en el futuro o también puede ser una reconstrucción del pasado, la comunidad ideal, o sea, la norma a la cual a él le gustaría que se llegue. Y esa comunidad tiene o disfruta en forma intensa, además, de los inventos occidentales. Es una comunidad basada en el aprovechamiento de la energía eléctrica, las máquinas trilladoras, el uso en todo momento de la mecánica moderna, de los transportes y comunicaciones que vienen de la cultura occidental. Entonces, uno se pregunta simplemente si puede existir lo absolutamente propio en un mundo que ya está muy intercomunicado. Porque la obra de Fausto Reinaga es esa construcción de lo propio diferenciándose de lo ajeno, pero él termina naturalmente aceptando muchas cosas de esa cultura ajena por su utilidad general. Se ha demostrado que la electricidad, los medios modernos de comunicación y transporte son simplemente de un rendimiento muchísimo más barato y fácil que los antiguos, que los propios medios de comunicación y transporte, para referirme solo a ese tema. Entonces parece, y esto se remonta a lo más temprano de la historia, parece que nosotros los seres humanos copiamos, imitamos, adoptamos muchas cosas que vienen de otras culturas, aunque sean nuestros enemigos. Por ejemplo, en el caso bélico, que es el más estudiado, que mejor se conoce, la invención del carro de combate, la utilización de los metales como armas y muchas otras cosas estas cosas fueron inventadas por otras culturas. Sin embargo, por su utilidad manifiesta,
se las usó en las culturas adversarias, en los campos enemigos de la cultura que había inventado el carro de combate. Se lo adoptó igual, usar caballos, armaduras, armas de hierro, todo eso se lo naturalizó. ¿Qué es lo que hace Reinaga? Cuando él habla del uso de la electricidad, de los sistemas modernos de comunicación y transporte, él naturaliza los inventos occidentales como si fuese el resultado obvio y sobreentendido, es decir, natural de la cultura propia. Todos los pueblos del mundo hacen esos procesos de naturalización de lo extraño y luego lo pintan como si fuese algo propio. Yo creo que es algo que no se puede evitar. Pero para contestar puntualmente a su pregunta, todo esto obviamente disminuye el valor de ese esfuerzo, que nosotros con una posición crítica tenemos simplemente que decir: es una mezcla, es una combinación, es un sistema sincrético, es decir, mezclado con otras culturas, como ha sido siempre el desarrollo de la humanidad. El caso andino no es diferente a la historia de todo el resto del mundo. Muy bien, y ese es el tema que también señala usted, de que de alguna forma es poco difícil encontrar una visión andina en la que se pueda llevar de la teoría a la praxis. Pero bueno, también usted menciona que en su libro que los que no se han beneficiado mayormente del modernismo, de la modernidad, justamente son ellos los que se oponen a esta modernidad. Y todo lo que venga de Occidente se oponen también. Es decir, ¿usted cree que se deje de lado estas teorías andinistas, indigenistas, en un futuro cercano, tal vez muy lejano, debido a que se ha visto un avance bastante de la modernidad, del modernismo acá en Bolivia, y que justamente también usted señala que es un poco difícil al andino dejar esta clase de modernidad. Se agarran unos elementos, rechazan otros, entonces ahí está, digamos, esa contradicción. Pero ¿usted cree que pueda dejarse esto de lado, estas teorías? No, porque son, en primer lugar, muy populares y las teorías satisfacen una necesidad anímica de todos los seres humanos: el convencimiento de que uno vale mucho por sí mismo. Todos los seres humanos creemos, en primer lugar, que somos lo más importante, el centro del universo, el centro de nuestras reflexiones. Es decir, en general tenemos una muy buena idea de nuestra cultura. Todos los modelos civilizatorios del mundo son así. Donde uno vaya le van a decir lo mismo. Puede ser que haya dificultades, pero todos creen que tienen el territorio más rico, la tradición más noble, las mujeres más lindas, la comida más sabrosa, las madres más abnegadas. Todos creen más o menos lo mismo, porque eso fortalece el ego, el yo, fortalece la autoimagen, lo cual es muy importante en toda relación humana, y también en casos individuales el fortalecer el ego es obviamente una cosa importante. Y estas teorías filosóficas y políticas que usted menciona cumplen esa labor de reforzar la autoimagen, y por ello no van a desaparecer. Lo que yo supongo es que van a ser mezcladas con otras teorías. Y yo creo que el modelo chino es lo que se va a repetir aquí. Los chinos están extraordinariamente orgullosos de su tradición. Es una de las culturas más antiguas del mundo y es probablemente la única cultura que sigue usando el mismo idioma, la misma escritura, en parte los mismos dioses que hace 3.000 o 4.000 años. Realmente hay una gigantesca continuidad.
O sea, están muy orgullosos de su tradición, de sus logros, en una palabra, de su identidad. Pero la China actual, esa China que está dominando el mundo, esa China que se ha desarrollado recién en los últimos 40 años, a partir de las reformas de 1976 adelante, esa China está también muy orgullosa de su industria, de su comercio. Y esa industria que hacen los chinos es una copia de lo que no tiene ningún elemento novedoso. Lo mismo en el caso de la fuerza militar china, desde el entrenamiento de los soldados hasta el uso de bombas atómicas, todos son inventos occidentales, repintados, arreglados un poquito, según la moda china, etcétera, pero no son creaciones de la cultura específicamente china. O sea, ese enorme modelo exitoso que llamamos China es un modelo que combina la identidad nacional, la cultura ancestral, etcétera, con los inventos occidentales, y puede ser que el mundo entero se desarrolle según esas pautas. Muy bien. En su libro también menciona algo bastante interesante, de que es de señalar y de enmarcar que eso se lo ve, de que ya de una forma se sataniza a tal extremo a Occidente, a todo lo que ve en Occidente, en palabras un poco más peyorativas, es el cara es el que ha traído sí, todos los males, todos, la corrupción y demás. Pero hay algo que hay que señalar. He traído algunos datos son pequeños datos, ¿no? El índice de democracia en Bolivia es del 4.6 sobre 10. Estamos entrando, digamos, a un estado híbrido, que lo consideramos entre autoritario y democrático. Ahora, el índice de percepción de corrupción, estamos en el rango con la calificación de 30 sobre 100. Y ahí, bueno, se señala que es bastante alto la corrupción en Bolivia. Oh, claro. Y entre otros casos, tal vez, que se puede citar, ¿no?, desde la llegada de esta clase de personajes que han propagado y que defienden esta clase de postulaciones indígenas o filosofías andinas, han cometido corrupción y algunas averías institucionales, ¿no? Entonces ahí se puede señalar que, entonces, si se me permite, digamos, más que todo, ya no solo es el cara el que roba, ya no solamente es él, sino que se ha demostrado que tanto el indígena, más que todo la clase gobernante, también roba, también produce esta clase de extractivismo que también afecta al medio ambiente. Entonces, ¿cómo se puede entender esta clase de... ¿Cuál sería la solución a evitar esta clase de acciones, tanto de una parte como de la otra? Es decir, esto corresponde realmente a una naturaleza humana, el que exista esta clase de elementos dañinos tanto para la sociedad, el gobierno y el ambiente. Don Javier, usted formula preguntas muy complicadas, importantes, pero muy difíciles de ser respondidas. La corrupción es evidentemente un fenómeno muy generalizado, no afecta en el mismo grado a todas las sociedades del mundo. Los países escandinavos han demostrado ser muy poco corruptos, lo mismo algunos países del tercer mundo, como Singapur, por ejemplo, que es un país muy exitoso, muy pequeño, sin ningún recurso mineral o energético, y en muy pocas décadas, al igual que China, ha mostrado ser un sistema muy exitoso, diferente al chino, pero igualmente podríamos decir lleno de cifras envidiables. Ahora bien, lo que usted menciona, si la corrupción es un fenómeno natural o no, es muy complicado de responder, porque yo mismo no sé qué es lo absolutamente natural y
propio de todas las culturas humanas. En todas las culturas humanas hay grandes éxitos, grandes creaciones culturales, arquitectónicas, artísticas, musicales, etc. Y en todas las culturas hay también mentirosos, ladrones, asesinos, etc. El código ético incaico, no robarás, no matarás, no seas flojo, etc., nos indica precisamente que esos comportamientos han debido ser usuales. Por eso el código los trata como los mandamientos éticos más importantes. Todos los códigos éticos son muy parecidos en el mundo, muy similares. Y esto nos da una idea de que ese tipo de criminalidad, o más suavemente de transgresión a la ley, ocurre en todas las culturas. Yo no soy experto en temas de antropología, por lo tanto no le puedo responder si eso corresponde o no a una naturaleza humana. Yo supongo que la naturaleza humana más bien es cambiable, es decir, la naturaleza humana ha demostrado que no es única, sino que va variando en el curso del tiempo. Por ello, no me atrevo a decirle que la corrupción y otros males son universales y por lo tanto siempre van a ocurrir. El ser humano tiene la facultad de razonar, de propagar ideas y de mejorar. Nosotros, y esto lo digo al contrario de lo que piensa la mayoría de la intelectualidad boliviana, nosotros no estamos atados al lugar de enunciación. El ser humano justamente ha mostrado que puede sobreponerse al contexto de origen, puede superar los problemas con los cuales ha nacido y crecido. Si no, estaríamos en la época de las cavernas todavía. El ser humano es el único animal que realmente progresa, se supera, porque piensa y se mira a sí mismo y se critica a sí mismo. Por eso todas las teorías que parten de ese famoso axioma del lugar de enunciación me parecen simplemente hechas por intelectuales primitivos que conocen muy poco de la historia universal. Pero vuelve usted a repetirme, a ver, su pregunta. Bueno, ¿cuál sería la solución? Esto de una forma... La solución. Sí, esto sería algo arriesgado, la verdad, lo reconozco. O sea, a evitar esta clase de acciones, tanto de una parte como de la otra. O sea, esta clase de postulaciones, Sí. todo de la filosofía andina, que la acusa de egoístas, de engaño, de toda esa clase de... Don Javier, no existe una solución. Si existiera una especie de receta social que podría ser aplicada fácilmente en cualquier lugar del mundo para evitar la corrupción y para que los seres humanos sean buenitos y se amen unos a otros, ya se hubiera aplicado. El hecho de que no exista una solución clara creo yo, uno de los lugares comunes de todas las épocas. Si la única solución que ha dado un poquito de resultados positivos es la educación a largo plazo. Volviendo a los países escandinavos, hasta aquí entrando el siglo XIX eran países marginales en Europa. Países pobres, muy fríos, sin recursos importantes, etc. Y ellos mismos, al darse cuenta, y eso es lo bueno, al darse cuenta del estadio civilizatorio lamentable en que se encontraban, ellos mismos apostaron por una educación a largo plazo. Es decir, 150 años después, lo cual no es mucho en términos históricos, estos países se han convertido en prósperos, ordenados, con un alto índice de emancipación de la mujer, porque realmente están imbuidos en programas educacionales intensos, sostenidos,
que han sido practicados a fondo, no solo formalmente como aquí. Me parece que si hay una solución, si hay, que es algo controvertido, la solución podría ser tal vez imitar lo bueno, imitar a los países escandinavos con sus políticas educativas. Otras soluciones no se me ocurren. Y justamente respecto a lo que usted decía, en su libro Raymond con Agrego, si no me equivoco, dos investigadores de Estados Unidos, en su libro ¿Por qué fracasan los países?, mencionan y dan solución, bueno, no dan solución, pero sí demuestran el por qué ciertos pueblos fronterizos entre Estados Unidos y México, uno es más rico y feliz y el otro es más miserable y pobre. Ahí demostraban de que es la cuestión de la institucionalidad. O sea, si se preserva, si tienen instituciones fuertes, ahí se va a mantener y va a ser propenso a la riqueza y a la prosperidad y al buen vivir. Es posible, es posible. Y también justamente en el libro de 10 textos de ciencia política, Martin Lipset menciona justamente esa relación entre donde existe democracia, existe riqueza, existe también una cierta institucionalidad. O sea, ambos de una forma han llegado a esa misma conclusión. Y lo que podemos observar hoy actualmente es que nuestra institucionalidad, al menos de nuestro gobierno, está, no sé si existe investigado esta clase de índices o porcentaje o perspectivas o índices estadísticos de la institucionalidad, pero no las he encontrado. Entonces, a simple vista se puede pensar de que tenemos una deplorable y deficiente, incluso tal vez no existe una institución acá. Existe, claro está, pero no funciona muy bien, no es racional. Yendo a aspectos cotidianos de la vida diaria, por ejemplo, la burocracia boliviana es excesivamente complicada, enrevesada y al mismo tiempo ineficaz y corrupta. Y eso se puede mejorar a largo plazo con un buen sistema educativo. Y naturalmente eso funciona si desde arriba, si desde la más alta esfera gubernamental se trata de implementar con el ejemplo seriamente ese tipo de políticas, llamémoslas más racionales. Pero los gobiernos populistas en todo el mundo, no solo aquí, los gobiernos populistas viven de otra cosa. Viven de fomentar prejuicios sociales muy extendidos, se basan en esperanzas falsas de la población, se asientan, por ejemplo, sobre consignas que son muy extendidas, es decir, muy populares, pero que no ayudan a pensar, a mejorar uno mismo, como son en general las consignas colectivistas, que como el individuo no cuenta mucho, sino es solo el éxito de la comunidad, los individuos personalmente no hayan ningún motivo para esforzarse en ser mejores, en leer, en aprender más cada día, en, por ejemplo, obedecer reglas, ¿no? Por ejemplo, en el trato cotidiano, porque no vale la pena en una sociedad que no aprecia el esfuerzo individual, entonces obviamente ninguno va a ser tan tonto de hacer un esfuerzo que no es apreciado por los otros. Pero yo le quiero decir, don Javier, que la situación boliviana no es tan grave como uno se imagina. Yo he vivido en países asiáticos y africanos y yo le puedo decir que unos 50 países africanos, con las excepciones tal vez de Botsuana, Senegal, tal vez Marruecos, la mayoría de los países africanos vive en una falta de institucionalidad, en una corrupción, en una inseguridad que son mayores que los fenómenos correspondientes en Bolivia, mucho mayores. Y yo estuve estacionado una temporada en Senegal y en Nigeria,
sobre todo viendo los países de la llamada costa de Guinea, que es la costa occidental del África. Y ahí, en todos esos países, los fenómenos que usted menciona, falta de institucionalidad, corrupción, etcétera, son mucho peores de aquí, muchísimo peores. La falta de respeto por el prójimo. Claro que no es un buen consuelo, ¿no? Hay un proverbio en todas las culturas muy sabio que dice, mal de muchos, consuelo de tontos. Pero no hay duda que Bolivia está en un estado intermedio, por eso todavía hay muchas esperanzas para que en el futuro se pueda hacer algo. Además, Bolivia es con toda seguridad un país productor de valores intelectuales que hay pocos en todo el tercer mundo. Países con una población similar a la boliviana, por ejemplo Senegal, o Ecuador en América Latina, o la República Dominicana, o la misma Cuba, han producido muchísimos menos valores intelectuales que Bolivia, muchísimo menos. Tuve usted el ejemplo tan citado de Cuba. Los partidarios de la Revolución Cubana todavía hoy hablan de los magníficos índices en salud, educación y vivienda en Cuba. Pero en el campo intelectual, en 60 años y más de revolución socialista y de adoctrinamiento marxista cotidiano, Cuba no ha producido un solo pensador, sociólogo, filósofo que esté a la altura, por ejemplo, de René Zabaleta Mercado. Y eso que a mí no me gusta mucho, el señor Zabaleta Mercado, pero sin embargo, en todos los 60 años de revolución, en Cuba no se ha dado un pensador de la talla de René Zabaleta. Eso quiere decir que la situación boliviana no es tan mala como aquí, sobre todo la gente joven tiende siempre a creer que estamos muy mal, etcétera. La verdad siempre es más complejo de lo que sí. Y bueno, hay alguna palabra que le he detectado bastante interesante, que Bolivia todavía tiene esperanza. Y sobre esa esperanza se puede hacer mención sobre, bueno, por un lado se puede apostar a la modernización tanto de la política, de nuestras instituciones, de nuestra economía, de la técnica y la tecnología. Se puede apostar por eso, y de hecho, más allá de que se pueda rechazar por estos sectores intelectuales también, el conjunto de las teorías indígenas, que hoy en día apuestan, o sea, a esta modernización. Pero, y entra a colación esto del desarrollo sostenible, que de una forma está relacionado al medio ambiente. ¿Usted cree que se pueda haber relación entre el desarrollo, la modernización y el medio ambiente? Porque en su libro acá menciona que es una ilusión. Tal vez nos podría aclarar sobre esta situación. ¿Es posible? Mire, existen ya muchas investigaciones sobre el vínculo entre desarrollo económico y protección al medio ambiente. Y la gran mayoría de los estudios nos muestra un panorama desolador. El progreso material, sobre todo el progreso a gran escala, es destructor, depredador del medio ambiente. Y lo más grave, la inmensa mayoría de todas las poblaciones involucradas está a favor del progreso y no a favor de la protección al medio ambiente. En todo el mundo es muy similar. La tasa de deforestación del bosque tropical, por ejemplo, en Indonesia, un país que está sobre la línea del Ecuador y que tiene todavía magníficos bosques tropicales y reductos muy interesantes de naturaleza no tocada, está deforestando sus bosques tropicales al mismo ritmo destructor que Bolivia y Brasil, que son los países que más deforestan, que más destruyen el bosque tropical, que es el ecosistema más vistoso
que ocupa más espacio, pero que es al mismo tiempo más frágil, porque no se regenera fácilmente. La capa de humus en los bosques tropicales es muy pequeña, es decir, esa inmensidad de lo verde de la floresta engaña acerca de la fragilidad de los ecosistemas tropicales. Y yo tengo el presentimiento que en todos los países del mundo, por ejemplo, en Bolivia y en Indonesia, justamente los pobres, la clase con menos medios, lo que quiere es progreso. Quieren gozar la vida y tener los privilegios de clases altas, lo cual moralmente es intachable. No se puede hacer nada contra ello porque es un deseo comprensible y legítimo al mismo tiempo. Pero eso significa en el presente y peor todavía en el futuro que el ser humano está terminando con los bosques tropicales, con los animales, con la biodiversidad, etcétera, etcétera, todos esos fenómenos conocidos. La expansión de la frontera agrícola que se produce aquí, por ejemplo, los llamados interculturales, se dedica realmente con una perseverancia digna de mejores metas, se dedica a la expansión de la frontera agrícola, que siempre está unida a la destrucción del manto vegetal original. Y eso es tan popular, o sea, los empresarios importantes, los cocaleros, los campesinos simples, todos hacen su aporte a la destrucción del bosque tropical, aquí y en todo el mundo. Y contra ello no hay mucho que hacer. Por eso soy pesimista acerca de la conservación de los ecosistemas naturales. Actualmente se habla, con relación a la anterior pregunta, actualmente se habla bastante en organismos internacionales y también ya en corporaciones de virar y cambiar a esta clase de energías renovables. Es decir, y eso es de alguna forma, en mi perspectiva, ¿no?, individual, pareciera una especie de dogmatización de que tienen que ustedes, o sea, nosotros, a los países del tercer mundo, ustedes tienen que desarrollarse ahora según estos parámetros y no tienen que tocar esta clase de medio ambiente y tienen que utilizar nuestra tecnología, es decir, con su know-how, o sea, su saber hacer, y ahí entramos otra vez en un problema donde no existe posibilidad de generar esta propia tecnología. ¿Por qué? Porque más allá de los patentes, también hay una carencia de producción tecnológica en los países. Sí. Es el mismo problema. La protección efectiva, realmente efectiva del medio ambiente, se consigue solo con un estudio científico. Yo creo que eso no se consigue derivándolo de saberes ancestrales que no estaban afectados por la destrucción ecológica. O sea, eso no había. Lo mismo es en el Asia, en el África. Se discute mucho acerca de la maldad de los occidentales. Por ejemplo, hace 40 años me tocó justamente una situación similar. Le contaré brevemente porque esta anécdota es ilustrativa de cómo piensa la gente. En 1983, la fundación para la que trabajaba me encomendó dar un discurso en la Universidad Internacional de Ibadan, que es una ciudad en Nigeria, al norte de Lagos, que entonces era la capital y que sigue siendo la ciudad más grande de Nigeria, sobre la necesidad de proteger al medio ambiente. Mi discurso en favor de la protección del medio ambiente, sin mencionar detalles técnicos, ni menos todavía cuál iba a ser la estrategia del Estado nigeriano, nada de eso. Simplemente en términos más filosóficos, yo traté de mostrar la necesidad de preservar a largo plazo el medio ambiente, porque la capa verde, el manto vegetal, es la única fuente para la regeneración del oxígeno atmosférico. No hay ninguna otra posibilidad hasta ahora. Todos los estudiantes y los profesores que asistieron a mi modesta conferencia, todos
me interrumpieron a la mitad y me dijeron que ese era un discurso imperialista. Lo que querían los nigerianos, y me imagino que eso no ha cambiado, lo que querían los nigerianos es por fin gozar de una sociedad moderna, industrializada, al estilo de los países ricos, lo cual según ellos, y en eso tenían razón, legítimamente, éticamente estaban legitimados a tener eso. Y ellos mismos decían, nosotros no queremos en el fondo parques nacionales, proteger a los pocos leones que quedan y unas plantas raras, que se lleven los occidentales eso. Nosotros queremos fábricas, empleo masivo, queremos medios modernos de comunicación, queremos carreteras, queremos la técnica más moderna porque somos seres humanos que tenemos derecho a eso. Y las medidas de protección al medio ambiente son un invento imperialista para mantenernos en un estadio primitivo. Esa era la idea general. Me interrumpieron y yo no pude leer hasta el final mi modesto texto. Y esa situación realmente es muy usual en todo el tercer mundo. La creencia de que primero está el progreso, el avance material, la modernización en todo sentido, y en segundo lugar podría estar esa protección al medio ambiente, sobre todo en términos efectivos. Otra cosa es naturalmente la propaganda, como aquí en Bolivia. La propaganda en todo el mundo es igual, es muy similar. Lo que ocurre aquí en Bolivia no es nada único, es muy similar. Las tendencias que en el África se llaman nativistas propugnan más o menos lo mismo. Es decir, es muy popular en todo el África la teoría que dice lo siguiente: si no hubiera ocurrido la colonización, la invasión de Occidente, nosotros habríamos tenido la bomba atómica, la electricidad y el progreso antes que los europeos. O sea, los europeos han impedido nuestro desarrollo y ellos nos han subdesarrollado. El subdesarrollo es una cosa inducida desde afuera. O sea, ese desarrollo al subdesarrollo, ese núcleo de la teoría de la dependencia latinoamericana, ese núcleo también ha sido desarrollado en la misma época, o sea, hace más o menos 2 generaciones, en Asia y África. Y todos ellos combinan ese anti-imperialismo, anti-occidentalismo con un reverdecer, con un renacer de ideas, ideologías propias, lo cual simplemente complica el problema porque en el fondo no es serio. Muy acertado lo que plantea usted. A ver, en su libro, en este libro también menciona que, aunque podría ser tal vez sencillo la respuesta, pero quisiera que de alguna forma nos ilustre sobre este tema. Usted menciona de que no se puede volver a la filosofía primigenia ancestral, o sea, pre-invasión. ¿Por qué no se podría volver? O sea, ¿por qué? Muy simple, porque han pasado 500 años y en esos 500 años los propios habitantes originarios de este continente viven en un mundo modificado completamente. Es un mundo, en primer lugar, muy pequeño, intercomunicado, donde las culturas se copian unas a otras y ya la gente, los indígenas aquí, jamás van a renunciar a las ventajas que ofrece la tecnología, el mercado, el comercio con el exterior. Por ejemplo, esas triangulaciones entre la zona Aymara, la China y Miami para efectos financieros es una triangulación muy favorable a los intereses de la gente originaria, que jamás van a renunciar a eso. La gente de la edad de usted no va a renunciar a los inventos occidentales como las discotecas,
el erotismo libre, etcétera, etcétera. Son cosas que se han vuelto propias, es decir, todos creen que tienen derecho a eso por ser seres humanos y eso no se puede rebatir. Son cosas que el ser humano en todas las latitudes ha visto el mejoramiento que se deriva del uso de esos bienes, formas, procedimientos traídos de la cultura occidental y nadie va a renunciar a ello. Por lo tanto, no podemos volver a como era el mundo en 1492. Eduardo Galeano y esos intelectuales creen que todas las maldades de América Latina, todos los hechos negativos ocurren a partir de 1492. Pero es gente que vive en cómodos apartamentos, que con su vaso de whisky ven la televisión del occidente todos los días y las redes sociales y que protestan contra ese imperialismo gozando sus ventajas, porque la vida antes de 1942 para la inmensa mayoría de la gente era muy dura, muy dura. A todos los que quieren la vuelta a esas épocas, yo les aconsejo algo que los indianistas curiosamente evitan. Hay un testimonio muy interesante que es el drama Ollantay, que es probablemente la única pieza de dramaturgia incaica que ha llegado hasta nuestros días. Y en esa obra de teatro Ollantay, lo que se percibe inmediatamente son dos cosas. Una, que existían jerarquías sociales, piramidales y severas. El héroe de la obra, el jefe militar Ollanta, asciende por méritos propios y logra un comando de las Fuerzas Armadas Incaicas, las que conquistan el Collasuyo. Y él es el que conquista el Collasuyo para el Imperio Incaico. Es un gran héroe militar. Y él se enamora de la hija del Inca. Pero él no puede casarse, no puede tener una relación abierta, legal con ella, porque él no es noble, no pertenece a la nobleza ancestral del imperio, no tiene la sangre de la clase alta y por lo tanto obviamente no puede, es decir, es un amor truncado. El segundo aspecto es que esta obra nos muestra que no todos están contentos con el dominio incaico desde el Cusco. Justamente a la primera de cambio, el Collasuyo se rebela contra el dominio incaico. O sea, no les ha debido gustar tanto, cuando en una obra se muestra que una gran parte de la población del Collasuyo se resiste a la dominación incaica. Lo mismo ha debido pasar con otras etnias de ese gran imperio. Lo que ha pasado en México es muy claro. La conquista española fue tan fácil y tan rápida porque contaron con el apoyo de etnias que se sentían oprimidas duramente por los aztecas. Durante toda la colonia, la etnia llamada los Tlaxcalas, que ahora es un estado federal de México, Tlaxcala, los tlaxcaltecas, tenían muchísimos privilegios en la época colonial española porque ellos se plegaron inmediatamente a Cortés, inmediatamente. Quiere decir que aborrecían el dominio azteca, el dominio centralizado del emperador azteca. Esto nos muestra que los regímenes políticos precoloniales eran tan malos o tan buenos como en el resto del mundo. O sea, élites privilegiadas, discriminación de etnias, explotación de la clase trabajadora, buena vida para los de arriba. La historia de todos los días. Y no creo que la gente quiera volver a eso. O sea, es muy difícil. En ninguna parte del mundo un retroceso histórico ha tenido éxito, en ninguna parte del mundo. Después de la Revolución Francesa, en Francia se restauró a la monarquía de los Borbones, y eso duró 15 años. O sea, en 1830 ya vino la próxima revolución exitosa.
Entonces, simplemente esos retrocesos históricos son, por lo menos, muy difíciles. Y no sé si son tan positivos para la población involucrada. Hay una pregunta que se me ha saltado actualmente, ¿no? Por favor. Un momento. En un libro también de usted sobre una crítica a la modernización, al modernismo y al indianismo y a la... Sí, a la descolonización. Disculpe, sí, se me ha ido el nombre. En ese libro menciona de que esta clase de filosofías y teorías son infantiles. En esa analogía, ¿cuál sería para usted, digamos, una teoría, una filosofía ya robusta o madura en esa analogía que usted presenta? Bueno, tampoco hay una receta clara, ¿no? Lamentablemente criticar es siempre más fácil que proponer. Yo reconozco eso. Yo creo que a nivel mundial lo mejor es simplemente una educación crítica que muestre siempre los lados positivos y negativos de cualquier régimen político, de cualquier experimento económico, etcétera. Una educación que inspire a los chicos a pensar por cuenta propia. Yo creo que eso sería lo más razonable, el pensar por cuenta propia. Pero su pregunta tenía otro punto. Usted habla de la filosofía andina, que, claro, no sé si llaman los paladines, pero los ideólogos también, los que defienden esta clase de teorías y filosofía andina, no aceptan la refutación ni la crítica, eso también usted lo ha mencionado. Y también, en lo personal, me hace pensar que se asemeja un tanto a la religión, es decir, donde tú puedes hablar con un religioso y ya no se puede discutir, digamos, o crees o punto. O no crees, sí. Entonces, y esto también me atrae a pensar sobre lo que decía Nietzsche, es decir, él señalaba a la religión católica como un factor de débiles, de los que solamente, es decir, que solamente los más pobres o más los más débiles son parte de esta religión, y esta misma religión está creando esta clase de hombres débiles y afeminados, y él por eso planteaba, ¿no?, el superhombre. Pero, ¿qué opinión tiene sobre esto? Es decir, ¿se asemeja a una religión? ¿Es una religión, ya, o bien una teoría, pero que incita a esta clase de sentimientos que ha mencionado en su texto? Don Javier, se trata también de una problemática muy compleja la que usted aborda. Lo que está más o menos seguro es que la religión es probablemente el producto cultural más amplio y el que ha abarcado a más seres humanos en la historia de la humanidad. Los primerísimos artefactos que han quedado de la prehistoria, o sea, de hace 200.000 años, son seguramente ídolos religiosos u objetos de culto religioso, tótems o cosas similares. O sea, en la mayor parte de nuestra historia sobre la Tierra, que tiene 1.500.000 años ya de existencia del ser humano sobre la Tierra, nosotros hemos pensado, si es que hemos pensado, en términos religiosos. El liberarse de la religión es algo muy nuevo. Tiene apenas unos cuantos siglos en comparación con milenios de desarrollo anterior. Por lo tanto, es normal que muchísimas manifestaciones humanas, contesto puntualmente a su pregunta, estén impregnadas por un sentimiento religioso. Entonces, es altamente probable que la creencia en las bondades positivas de la filosofía andina o de cualquier otra tiene un elemento de creencia dogmática que se parece a los credos religiosos, y por eso es creída
no es algo que sea razonado y aceptado después de un examen crítico que haya dicho, bueno, la filosofía andina o las creencias tienen los factores positivos A, B, C, y los negativos X y Z, y los primeros son más importantes que los segundos. Cualquier tipo de examen racional no ha sido hecho para calibrar lo que se puede llamar la difusión popular de una creencia. Y la inmensa mayoría en todo el mundo de credos sociales tiene ese aspecto, son cosas creídas como verdades religiosas, y como usted ha debido ver, es muy difícil hablar con gente que cree dogmáticamente en su religión, porque es un ataque a su identidad. Entonces a nadie le gusta eso. Es muy complicado hablar con gente dogmática, pero tenemos que hacer el esfuerzo porque esa gente es probablemente a nivel mundial la gran mayoría. Muy bien. En su libro usted cita bastantemente a Sterman, y hay un párrafo y una línea en realidad que me ha llamado bastante la atención. Claro, usted cita a Sterman, donde él cita el principio cogito ergo sum. Y que, claro, Sterman menciona de que Occidente, ese es su principio, pero de los Andes sería celebramos ergo sum, donde sería la traducción, digamos, celebramos y somos o existimos aquí en los Andes, esa es la línea de los Andes. Y le traigo, digamos, unos datos que traigo, es decir, estamos entre el tercer país que consume más alcohol. A promedio por habitante se consume 8.9 litros al año. Y eso creo que son, en mi opinión, son datos modestos. Sí, modestos. Y reales. ¿A qué me refiero? Al menos en la cultura en el contexto que yo he nacido y crecido, toda la situación de fiesta y alcohol. Nace alguien, de una forma ya celebran, muere alguien, también celebran, a los 8 días también celebran, al año también celebran, y entre otras situaciones que de nuestra cultura, todo es pretexto para celebrar. Y esto induce también a esto del tema del alcoholismo. ¿Cuál es su opinión sobre esto, doctor? Bueno, es también un tema que tiene varias aristas y que no se puede, digamos, tratar en una conversación rápida, no se puede tratar adecuadamente. Pero yo también diría como Sterman, y en eso quiero defenderlo, que la celebración, la alegría, la fiesta tiene sus rasgos positivos. O sea, no es tan negativo el que la identidad de una sociedad esté ligada al festejo, a la farra y a la fiesta. Después de todo, don Javier, la vida es muy corta, muy difícil para la mayoría de los seres humanos y muy dura. Entonces, que estos seres humanos quieran celebrar un poquito es altamente comprensible. No se los puede criticar por eso. En ese punto yo diría, Sterman tiene razón. Él es un buen observador de costumbres populares y demás. Lo que él, claro, ha exagerado un poquito es hacer toda una filosofía derivada de la observación de vivencias cotidianas, que él las eleva a la categoría de una religión, de una filosofía, como se llaman sus libros. Ahí creo que simplemente exagera. Lo criticable me parece el segundo punto que usted menciona, que es el exceso. O sea, está muy bien que la gente celebre, que sea contenta, que se dedique un poco a farrear, me parece muy bien. Lo único grave es naturalmente persistir en eso como si fuese la ocupación principal de la vida, como si fuese lo más agradable. Eso, esa exageración a mí me parece que no es razonable.
el otro extremo tampoco. He mencionado muy favorablemente a las sociedades escandinavas del extremo norte de Europa y ahora quisiera criticarlas. Son sociedades extremadamente aburridas. Son sociedades donde todo funciona bien y donde el ser humano se ha convertido en el engranaje bien aceitado de una inmensa maquinaria burocrática, social y económica que funciona muy bien, pero que ha rebajado a los seres humanos a la cualidad, yo diría, de tornillos, o sea, de partes integrantes de una maquinaria. Por lo tanto, no creo que sea un ideal programático que deberíamos difundir y al cual deberíamos acercarnos. Pero el otro extremo, o sea, vivir para la farra solamente, me parece también lamentable. Y aquí en América Latina tenemos un ejemplo muy claro de lo que puede llevar eso. Seguramente usted ha oído hablar del país más pobre de América Latina, que es Haití. Según datos, pero posiblemente es Venezuela. Mire, es un país que es un estado fallido. Según las últimas noticias de prensa, el gobierno central controla muy poco del territorio de Haití. En los últimos años, bandas de atracadores profesionales se han loteado prácticamente la superficie de Haití y son los representantes de lo que podríamos llamar un estado mafioso, o sea, cobran sobre todo impuestos, que es lo principal que hace un estado, o lo que hacía un estado en la antigüedad. En la antigüedad los estados se dedicaban sobre todo a sacarles impuestos o en naturales o en dinero a la pobre población trabajadora. Estas bandas que se han dividido el territorio haitiano son exitosas porque parten precisamente del principio de fomentar la fiesta, la vagancia y los ritos religiosos del vudú africano, porque la población haitiana no es de origen indígena, sino que es de origen africano. Y ellos han traído una serie de costumbres, una música muy interesante, no hay duda, una capacidad de danza también memorable, pero no han traído lo que usted ha mencionado, estas culturas africanas de las cuales provenían los esclavos trasplantados a Haití, no tenían instituciones, no tenían la idea de la positividad, o sea, del aspecto positivo que puede estar ligado a una buena institucionalidad. Y estas bandas que se han loteado el territorio fomentan esa actitud de fiesta, farra, alcoholismo, drogas y cultos religiosos vudú, que son muy vistosos para los antropólogos, un regalo para los ojos, obviamente, muy interesantes, porque además son muy originales. Pero no es una religión que promueva, por ejemplo, el trabajo sistemático, el esfuerzo, la educación. Haití es un país con unos índices bajísimos de educación superior. Usted se ha debido dar cuenta que no es que yo quiera hablar mal del pueblo haitiano, pero en el campo de la producción intelectual, filósofos, pensadores, sociólogos, gente que concibe programas políticos diferentes, no hay nada de eso. Es un país que en ese campo no produció absolutamente nada. Pero ha producido una pintura interesante, manifestaciones artísticas muy notables y una capacidad de fiesta enorme. Pero ahora es un estado completamente fallido. Usted tal vez ha oído que el año pasado lo han asesinado al presidente, no se ha podido ni llegar a un juicio. Y tal vez el actual primer ministro es el que ha fomentado ese magnicidio, es totalmente probable. Es decir, si la justicia boliviana es mala, y tiene esa fama, la haitiana es muchísimo mejor.
La institucionalidad haitiana es lo más deplorable que hay. Y eso lamentablemente está también ligado a la exacerbación de costumbres populares, hay que decirlo claramente. Ya en sus conclusiones del texto, menciona algo que en lo personal me ha impactado, porque considera, y como lo dice también el título, que estas teorías relacionadas al andinismo y a los Andes usted dice, es una auténtica filosofía. Cosa que en su misma página Anderson menciona algunos autores, como David, no me acuerdo, pero que contradice lo que usted dice, que no lo consideran, es más bien un pensamiento, pre-pensamiento, digamos, un pensamiento arcaico, pero no una filosofía. ¿Y por qué usted lo considera ya una filosofía? Por dos detalles importantes. Por lo que tengo entendido, me puedo equivocar fácilmente, lo que se puede llamar el pensamiento o filosofía andina, en la versión de Esterman, que es la que mejor conozco, promueve una vida de armonía con la naturaleza. Eso no es así en la inmensa mayoría de las culturas del mundo, y menos en la occidental. En el propio Génesis, en el primer libro del Antiguo Testamento de la Biblia, en el primer libro, hoy día diríamos el primer capítulo del Antiguo Testamento, ya aparece muy claramente la idea de que las plantas y los animales han sido creados para que el ser humano se aproveche de ellos. Dice claramente el texto, el ser humano está legitimado a usar a los animales, a los peces, a las plantas, a todo lo que sea, en provecho propio. O sea, es una filosofía antropocéntrica, el ser humano en el centro de la naturaleza como simple cantera de los designios humanos. En cambio, la filosofía andina, por lo menos en ese punto, y no es una cosa practicada, eso está ahí en los pocos testimonios de la filosofía andina, no la praxis, sino la teoría, que puede ser invención de Esterman en parte. La teoría es una teoría francamente filosófica en el sentido de que es una de las poquísimas que habla claramente de la necesidad de vivir en armonía con la naturaleza. Y eso me parece muy razonable. Y el segundo aspecto está algo emparentado con eso. La filosofía andina da mucho valor a las relaciones interhumanas que no están mediadas por el dinero, por el interés, es decir, que son en realidad, es como las filosofías probablemente antes de que la era capitalista se extienda de manera tan brutal sobre el resto del mundo. O sea, es una filosofía, dicho en una palabra, que otorga una importancia todavía grande a la comunicación con el prójimo, una comunicación no mediada por el interés, sino por el amor o la simpatía, y eso me parece muy razonable. Ahí, por ejemplo, si usted ve así, nada de eso es realidad. La gente, por eso también son tan exitosos, se dedican al comercio, a producir, a trabajar como locos. Realmente son sociedades donde el trabajo asalariado, sistematizado, mecanizado, es la meta de una gran parte de la población. Hasta mueren de trabajo, ¿eh? ¿Perdón? Hasta mueren por trabajo. Sí. Es decir, son sociedades aburridísimas para la vida cotidiana, aburridísimas. Y son sociedades, lo digo muy claramente, que hoy, no antes, hoy producen muy poco arte, muy poca literatura, muy poca cultura en general, como la China. Son sociedades que producen artículos para vender, pero no producen, por ejemplo, obras de filosofía que sean realmente interesantes. Una población que tiene 1.500 millones de habitantes, o sea, una suma realmente gigantesca de habitantes,
produce muchísima menos filosofía, ciencias sociales que Bolivia, de lejos. Y ahí me parece rescatable algunas cosas que mencionan los partidarios de la filosofía andina, como Joseph Sterman. Es bastante interesante que gran parte de lo que usted ha mencionado está en la penúltima o penúltimas hojas y que de una forma, en mi opinión, Sí. observo bastante las entrevistas de usted. Creo que sus retractores, los que están en contra de usted ideológicamente, No creo que tenga muchos, por una razón muy simple, don Javier. Muy poca gente lee aquí en el resto del mundo. Entonces, muy poca gente ha leído algo mío. justamente quería llegar a eso. Sí. Creo que muchos de los retractores que tiene no han llegado a esta última página, porque ahí de una forma ya no da tanto palo a esta clase de teoría, sino ya da un consuelo y a la vez la asciende a un plano un poco más superior. Claro, es que toda creación humana tiene siempre muchas facetas, toda creación humana tiene luces y sombras, ¿no? Y la labor de un pensador es ver también siempre lo positivo y lo negativo. Quizás a estos retractores suyos les falta, en mi opinión, entender de que cuando en la última página empieza Sí. realmente el texto, en mi opinión. Eso no, está hecho de principio a fin, no del fin al principio, pero no se puede evitar que la gente lea de forma ya muy parcializada, eso tampoco se puede evitar, todo el mundo es así. Bueno, tengo otras preguntas, bueno, si nos da... Sí, yo creo que todavía tenemos algo de tiempo, a ver cuáles son. Sí, unos minutos más. Muy bien, entonces que terminamos con un par más. Ya en su última página habla de que, en el texto de que solo un estado fuerte puede ser capaz de garantizar y tolerar el espíritu de la filosofía, la libertad individual. Entonces yo le podría preguntar, ¿me podría explicar, digamos, cómo sería ese estado fuerte y por qué sería necesario este estado fuerte? No significa un estado atrabiliario, no significa un estado que es vigoroso y que por lo tanto puede reprimir o por lo menos conducir autoritariamente a la gente. Yo me refería más bien a un estado que funciona bien. Yo no creo en esas teorías anarquistas y hay también teorías libertarias similares que quieren hacer desaparecer el Estado. Eso lo considero simplemente una tontería que no está avalada por el desarrollo histórico. Necesitamos un Estado que es, en el fondo, la representación de la sociedad por medio de instituciones que trabajan. Además, en campos específicos necesitamos un Estado que mantenga carreteras, que dé educación, salud, que regule. Como siempre van a haber problemas entre los humanos, necesitamos un aparato de justicia para arreglar desavenencias y tiene que funcionar bien, no tiene que ser corrupto. Entonces necesitamos un Estado fuerte solo en el sentido de que tenga que funcionar racionalmente bien. En ese sentido yo soy partidario de fortalecer el Estado, solo en ese sentido. Pero el Estado no tiene que intervenir en cuestiones económicas, por ejemplo, eso es mejor dejarlo a la iniciativa privada y no tiene que meterse a regular la vida interna de las personas. O sea, nada de promover, por ejemplo, una doctrina como la única verdadera, como la hizo la Unión Soviética, Cuba, etc. Es de señalar de que nosotros vivimos en un estado débil, en mi perspectiva, porque tenemos una sociedad bastante fuerte, es decir, a veces que se sobrepone por el poder del Estado. Y esto también puede estar relacionado a lo que diría la dictadura de las masas, pero en mi opinión, en mi perspectiva, también yo creo que estaríamos viviendo también en una especie de dictadura de las minorías. ¿Por qué?
porque hay un libro de Jordan Peterson que justamente habla de lo políticamente correcto. En su texto menciona de que él justamente lo menciona, de que vivimos una especie de dictadura de las minorías donde ciertos sectores minoritarios, por el mero hecho de defender sus derechos, ya se sobreponen sobre los derechos de los demás y bueno, es decir, ya no nos presentamos como una antigua Grecia a la demagogia sino ya nos presentamos a una especie de dictadura de las minorías donde se presentan, un ejemplo, me puedo equivocar, donde están los indígenas, puede que sean minoría, porque según algunas estadísticas antes de la llegada de demás eran una minoría, o sea, se identificaban como una minoría. Entonces, ¿ahora estamos viviendo esa dictadura? No, no creo. Mira, lo que pasa es que yo, también por mi edad, no sigo la política de cada día y por lo tanto realmente no estoy bien informado sobre la coyuntura política. Pero no hay duda que vivimos algo que se ha visto a menudo en la historia de Bolivia, un partido populista que habla en nombre de los desposeídos, de los pobres, de los indígenas, etcétera, etcétera. Ese partido desarrolla intereses propios, desarrolla metas específicas del aparato partidista, de la cúpula partidista. Eso en todo el mundo siempre es así. Los que hablan en nombre de otros tienen generalmente intereses muy propios, muy específicos, que están disimulados por esa ideología colectivista, y el caso boliviano, creo yo, es así bajo el MNR a partir de 1952. Fue también así en la época de Belsu, en el siglo XIX también, es decir, no es nada nuevo en la historia, ni boliviana ni universal. Bueno, hemos llegado así a la finalización de la entrevista. Les recomiendo el texto del doctor H.F. Mancilla. Y bueno, agradecerle otra vez. A usted por entrevistarme, muy gentil, don Javier, por haberme concedido esta oportunidad. Muchas gracias, doctor. Hasta la siguiente. Gracias.